Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Estamos nuevamente con ustedes con su programa Familia e Imagen de Dios. Como ustedes están enterados, hemos dedicado estas semanas a esa figura importante en el hogar y en la sociedad y en la iglesia, como es el rol de papá. Que muchas veces solamente nos ocupamos de la mujer, pero no del hombre. Y esta vez hemos invitado al doctor Lorenz Salter, que es una persona preparada en la materia. Además, él participa en las comunidades cristianas de Familias Unidas Católicas y ha tenido la bondad de dedicarnos estos tiempos para llegar a todos ustedes. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Como usted sabe, lamentablemente en nuestra cultura machista no se tiene esa apreciación correcta del hombre como tal, pero nosotros los cristianos pensamos con otros criterios. Y ese rol de papá, como hombre, como padre, en todo el sentido de la palabra, necesitamos llegar a los padres de familia para darles luces cuál debe ser el comportamiento adecuado para una recta formación de los chicos. Sobre todo, insisto, en ese rol de papá. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, padre. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar en su programa. Es un honor para mí también ser llamado para hablar de esto, que es un tema muy importante en la vida de los hombres. Ser papá fue un momento que te convierte y te cambia en la vida, ¿verdad? Pues el rol del papá comienza desde que somos hijos, ¿verdad? Todos nos recordamos aquella persona que nos acompañó en la vida, que fue ese ejemplo, que estuvo con nosotros, y todo lo que él hacía, todo lo que él repetía, todas las cosas que él mencionaba, pues uno lo va absorbiendo como una esponja, como hijo, ¿verdad? Y eso poco a poco va llenando ese baúl, digamos, de recuerdos que con el tiempo es el que vamos a utilizar en primera instancia cuando somos padres. Yo me acuerdo desde muy pequeño, mi padre lo primero que me decía que era mi papá y no era mi amigo, ¿verdad? Esa era una frase que no le entendía mucho, pero la verdad es que lo que quería transmitirme mi papá era que pues, él pedía el respeto como debería darse, y se acercaba, pues, pero era una relación de padre a hijo, ¿verdad? Que con el respeto siempre se daba y que se ganaba él, o sea, aunque no lo necesitaba ganar, se lo ganaba como padre con el ejemplo que me dio, el ejemplo de todos los días. Mi papá era una persona que se levantaba a las 4 de la mañana a ir a trabajar, y eso, pues, al comienzo como pequeño dice, ¿dónde está mi padre? Pues, y mi padre estaba trabajando, ganándose el dinero para sostener a su familia. Él hizo eso muchos años, y yo me acuerdo de pues, muchos momentos en que él me daba el ejemplo del trabajo, el ejemplo de cualquier pregunta que yo le podía hacer. Yo me acuerdo de chiquito mirábamos mucho pues, la televisión, las noticias, pues eso es lo que le gustaba a él. Solo teníamos un televisor, que en ese tiempo ese era lo estándar, ¿verdad? Miraba el televisor y miraba la noticia y le preguntaba, y él me decía todos los hechos que estaban ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y le agradezco mucho esa educación que me dio aparte del colegio, ¿verdad? Uno como papá va adaptándose, porque la verdad es que no es lo mismo hablarle a un niño recién nacido que hablarle a uno de 7, 8 años o uno mayorcito, ¿verdad? Yo tengo la bendición de que tengo 3 hijos, una de 10 años, uno de 7 años y una de 6 meses. Y la manera que hay que actuar con diferentes edades, pues uno va aprendiendo y va leyendo y va entendiendo en la vida que son
el mismo mensaje que hay que darle, pero de formas distintas, ¿verdad? Y adaptarse a que ellos entiendan que uno es padre para toda la vida y que uno como papá está tratando de sacar lo mejor de los hijos, incluso ser mejor que uno mismo, ¿verdad? Que a veces era difícil de entender para mí chiquito. Mi padre me decía, ¿no te gustaría ser médico? Me decía de pequeño. Yo pues nunca no le contestaba mucho, pero ya llegué a los 14, 15 años y logré decir, es algo que me gusta. Tuve una experiencia de ayudante, de traductor con unos médicos y desde entonces me enamoré de esa profesión, ¿verdad? Otra cosa que yo me acuerdo, que yo en la Biblia, pequeño, esa parte que hablaban sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo para mí, yo lo entendí de una manera como que si yo era el hermano mayor del hijo pródigo, ese hermano que le hacía caso al papá y que no entendía por qué el papá quería invitar de vuelta al hijo que era malcriado, que desperdició todo. Para mí, la misericordia no era lo correcto, pues, sino que portarse bien y el premio al que se portaba bien, ¿verdad? Pero con el tiempo, viendo a mi papá de mayor edad, ver a mi papá sufrir de enfermedad y posteriormente que falleció, y uno como papá va entendiendo que los errores que uno comete como hijo, pues son errores que para eso está el papá, para estar ahí, ser ese árbol, para recostarse, ser ese muro, para que ellos se sientan en un lugar de seguridad, para que ellos se sienten que pues tienen ese apoyo, un apoyo que nunca se va a terminar, que es infinito, así como el amor de Dios es infinito. El amor de un padre es para toda la vida, ¿verdad? En la buena, en la mala, uno como papá trata de hacer lo mejor. Muy interesante. Hay unas cosas que aprendí de esta primera parte, doctor. Primero usted hablaba de un aprendizaje, cuando estamos acostumbrados que solamente los padres son los que enseñan a los hijos. Y se oye con frecuencia, y este muchacho que me va a enseñar, respectivamente, y a veces muy maltratado a los hijos. Pero también usted dijo otra cosa importante, y es la adaptación. ¿Cómo un padre debe adaptarse a los hijos? ¿Quién se debe adaptar a quién? ¿El padre de los hijos o los hijos con el padre, verdad? Que también amerita profundización. Y otra conclusión muy importante de esta primera parte es que es padre para toda la vida, porque un hijo casado le puede decir a un papá, pero si yo estoy casado, incluso no casado, ¿no? Ya con mayoría de edad, dice, tú tienes que meterte con mi vida. Cuando un padre lo es hasta el último instante de su existencia, ¿no? La paternidad nunca se acaba. Y una de las cosas que nosotros tenemos que decir en este programa, no se pierdan. Seguimos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios, en estos temas de tanto interés, sobre todo para ustedes, padres de familia, que a veces por falta de educación, por ignorancia, cometemos errores que después se pagan muy caros en la familia. Sigan con nosotros oyendo al doctor Loren, que es un experto en la materia. Las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Estamos de regreso con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios, con este tema maravilloso de la grandeza de ser papá. Así fue prácticamente la introducción del doctor Loren en este programa. Y decía al cerrar la primera parte que nos interesa profundizar a manera educativa en esos temas de que los padres a veces dejan de serlo, porque no se es padre simplemente biológicamente, sino que también hay la paternidad espiritual, la sensibilidad, la ternura que un padre tiene que tener con sus hijos.
Y luego esa herencia que tenemos de que el hijo no puede enseñar nada a los padres, ¿no? Que son ellos los que tienen toda la verdad, el hijo no tiene ninguna verdad. Y que, sobre todo para aquellos que han caído en la soberbia de que ya son adultos y que son casados, marginan a los padres cuando está la sabiduría ahí en esa vejez, como bien lo decía aquí, recordaba bien sus primeros años cuando creció con su papá, aquí el doctor Lora. Estamos nuevamente para escucharlo, doctor, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Monseñor Silvio Fonseca. En efecto, el Papa Francisco habla ampliamente de este tema, incluso habla del padre que es presente, ¿verdad? Que ahora en día en muchas culturas tenemos el sustituto de los padres, que es la tecnología, que el tablet, el teléfono, eso como que le va quitando el rol del padre, ¿verdad? Antes, en mi tiempo, nuestro tiempo, era la televisión, ¿verdad? Ahora vemos que le damos un tablet o un teléfono a un niño de 5 años y él se encierra en otro mundo, ¿verdad? Y un mundo bien peligroso. Si algo me ha enseñado esta pandemia, el tiempo en familia es oro, ¿verdad? Me acuerdo que mi esposa y yo trabajábamos y salíamos todo el día y regresábamos y nuestros hijos teníamos que como descubrir qué es lo que pasaba, qué es lo que tenían y había momentos de que uno tenía que como que apartar el resto del mundo para decir, okay, qué es lo que está pasando con mi hijo, qué es lo que podemos hacer para ayudarles y en este momento de compartir en familia que estamos pues todo el día ha sido dentro de tantas cosas algo maravilloso, pues porque vamos aprendiendo y viendo las cosas como son, ¿verdad? Incluso el rezar en familia, el rezar el rosario, algo que mi esposa pues, me lo dice, deberíamos rezar más, vos deberías ser la guía, así como San José fue el guía de la Virgen y de Jesús, pues él fue el que fue la guía, pues, para ser ese padre presente en la vida de su familia. Igual todos los padres debemos ser un padre presente, ¿verdad? Y como mencionaba usted, no es que seamos un presente controlador. Muy fácilmente caemos en eso. Como tenemos la autoridad máxima, nos creemos a veces absolutos. Y no se trata de ser un ser absoluto, ¿verdad? Porque como dice usted, los hijos son la mejor escuela para cualquier padre. Y yo le digo, ahorita que me está diciendo esas palabras, yo recapacito las cosas que uno hace en el pasado y dice, oh, pudo haber sido mejor, pudo haber hecho esto. Entonces no solamente quedemos en eso de que tal vez, sino que hagamos ese cambio, ¿verdad? De que hoy a mi hijo lo voy a escuchar antes de mencionar algo, antes de contestarle, ¿verdad? Igual como en la pareja, pues con el matrimonio, uno con la esposa. Antes de contestarle, escuchemos a esa persona, porque lo que tiene que decir debe ser lo más importante en el mundo. Me parece bien, porque los conflictos aquí no se pueden minimizar entre padres e hijos. Es fácil hablar, pero es difícil escuchar, porque muchos padres se sienten humillados si piden perdón o no lo hacen, y si les obligan a pedir perdón los hijos porque se equivocaron, fueron groseros, lo que sea, no lo hacen, prefieren permanecer en su misma actitud. Pero escuchar, como usted dice, sería algo importante. Los hijos son la mejor escuela. Y un padre que escucha sabe hablar, y por eso se convierte en maestro de la vida. Me gustaría que usted, para concluir este programa, le diera un mensaje a los padres de familia, sobre todo con la esperanza cristiana de que nunca es tarde para arrepentirse, que hay modelos en nuestra iglesia como San José, un hombre justo, humilde y prudente sobre todo. Esa serenidad de José que hace falta a tantos padres de familia en este tiempo de tanta crisis, de tanta tensión, de tanta ansiedad. ¿Qué mensaje usted le daría hoy para cerrar este programa a los padres de familia?
Pues hablaría de que la esperanza, la misericordia es algo que se tiene que vivir día a día. Como padres debemos asumir ese trabajo con todo el amor posible, porque nosotros somos formadores de familia y ese trabajo nunca podemos fallar ni un solo minuto. Y más, pues el líder en nuestra casa, le digo a todos los padres de familia, ánimo, que Dios nunca nos abandona, la Virgencita siempre tiene su manto protector sobre nosotros y que vamos a seguir adelante. Todo es tenerle fe, tener paciencia a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Tengamos esa fe, esa esperanza que todo va a salir bien. Y, como dijo el Padre, escuchar antes de hablar. Gracias, Padre, por la invitación. Le agradezco mucho a usted, a Nacia, por habernos invitado. Son bienvenidos siempre a Familias Católicas Unidos en Cristo, aquí en la Sierrita. Para cualquier instancia o cualquier programa, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Gracias a ustedes, estimable público, que siguen semanalmente nuestro programa Familia Imagen de Dios para bendición de la familia. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Que marido y mujer tengan